Sí. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Yo voy a hablaros del caso práctico de ahorro energético a través de aislamiento en tuberías. Empezaré, básicamente, pues bueno, comentando el estado actual de una tubería que hemos considerado para este caso práctico, que es en un caso concreto una línea de condensado. Luego veremos a continuación los puntos de medición que hemos tomado como referencia y, por último, terminaremos hablando del potencial de ahorro de utilizar lo que es el aislamiento en tuberías. Comenzamos viendo el estado actual de esta línea de condensado y nos encontramos, pues en primer lugar, que es una tubería que no está aislada, tiene un diámetro nominal de 50, de M50, aproximadamente 60,3 milímetros de diámetro exterior, con una longitud aproximada de entre 200 y 300 metros. Consideraremos los 300 metros, más que nada por ser la longitud quizá más desfavorable. Y bueno, es una tubería que además tiene un trazado principalmente horizontal. La temperatura de operación está aproximadamente entre los 95 y 100 grados centígrados y se encuentra ubicada en el interior de un edificio industrial. En el día de la medición hay una temperatura ambiente aproximada de 21,5 grados centígrados de media y tenemos que tener también en cuenta un funcionamiento permanente. Esto es 8.760 horas a lo largo de todo el año. Partimos, en un primer lugar, con un cálculo de pérdidas de calor actuales. Para ello, con todos los datos que hemos visto de partida, utilizamos una aplicación de cálculo térmico en la que nos da como resultado una pérdida de calor de 191 vatios por metro lineal de tubería. Si consideramos además esta longitud que hemos dicho anteriormente de 300 metros lineales de unas 8.000 horas de funcionamiento, nos encontramos con unos 501.948 kilovatios hora anuales. Que si además añadimos un precio de energía de 0,02 euros por kilovatio hora, como podemos observar, esto no lo vemos en nuestras facturas hoy en día, pero bueno, es un rango de precio que hemos considerado para este caso, nos encontramos con un precio de en torno a unos 10.039 euros anuales. Además, también tenemos que tener en cuenta que si como fuente de calor utilizamos coque de petróleo, obtendríamos 176 toneladas de emisiones de CO2 al año. Yo os invito a que nos quedemos con dos cifras fundamentales. En primer lugar, con esos 10.000 euros aproximados al año y con esas 176 toneladas de CO2. Como comentaba, básicamente pues lo que hemos hecho ha sido emplear una herramienta de cálculo donde observamos efectivamente que introduciendo los datos de partida tenemos pues esos 191 vatios por metro lineal junto con las emisiones y junto con el coste energético. También hay que tener en cuenta que en el caso de que queramos emplear otros tipos de combustible podemos utilizar unos factores de CO2 similares utilizando una simple regla de 3. Básicamente, vamos a ver ahora qué pasaría si esta línea de condensado sin aislar utilizamos un aislamiento para comprobar así ese potencial de ahorro al utilizar dicho aislamiento. ¿En qué se traduciría? Para ello lo que hemos empleado ha sido una boquilla de 60 milímetros de espesor y hemos instalado en la longitud de esta tubería aproximadamente 2 metros simplemente con fines de demostración y de medición temporal. También tenemos que tener en cuenta que el sistema completo de aislamiento tendría otros elementos como puede ser un alambre o un fleje y un revestimiento de chapa metálico que en este caso no vamos a considerar. Lo que sí observamos en las mediciones que hacemos una vez que ya hemos colocado este aislamiento es que la pérdida de calor resulta como valor promedio de 31,1 vatios por metro cuadrado. ¿Qué hacemos a continuación? Multiplicamos esa pérdida de calor por el desarrollo del diámetro de la tubería, observando así que tenemos una pérdida de calor en vatio metro lineal de 17,6 vatios por metro lineal de tubería aislada. Si vemos la diferencia, comprobamos así que tenemos un ahorro importante que es el equivalente a un 91%. Como podemos observar ya simplemente de primeras, poniendo un primer aislamiento de unos 60 milímetros de espesor, observamos ya un potencial de ahorro bastante significativo. Aquí podemos observar directamente la diferencia con respecto a lo que es la medición y el cálculo y vemos que son correctos y que, por lo tanto, dichos términos van completamente alineados. Vemos que utilizando
lo que es también el cálculo térmico, directamente lo que es la aplicación de cálculo, con respecto a los datos que observamos en la medición, vemos que estamos muy alineados, vemos que son unos valores muy parecidos y por lo tanto vemos que efectivamente tanto una estimación como la otra son correctas. Ahora bien, vamos a utilizar otro punto de medición. El punto de medición que vamos a utilizar a continuación va a ser, en vez de utilizar una coquilla o un espesor de aislamiento de 60 milímetros, en este caso nos vamos a un espesor de aislamiento superior, de 100 milímetros de espesor. Podemos hacer el mismo ejercicio. Utilizamos 2 metros lineales de coquilla con fines también de demostración y de medición temporal. Y al igual que en el caso anterior, no utilizamos otros elementos que componen el sistema de aislamiento, como pueden ser alambres, flejes, un revestimiento de chapa metálica. Simplemente es para ver con el aislamiento cómo podemos ahorrar efectivamente en cuanto a pérdidas, etcétera. En este caso, lo que observamos es que, bueno, pues debido a que el espesor del aislamiento es un poquito superior al que habíamos contemplado inicialmente, 100 milímetros frente a 60, vemos que la curva no está tan alineada, tan desarrollada como en el caso anterior. Pero no obstante, no hay mayor problema. Podemos estimar aproximadamente que la tendencia en cuanto a pérdidas de calor está en torno a 14 vatios por metro cuadrado. ¿Qué hacemos? Hacemos otra vez el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente. Multiplicamos lo que es esta pérdida de calor por el desarrollo de la tubería, el desarrollo del diámetro de la tubería, y observamos que la pérdida de calor por metro lineal es de 11,4 vatios por metro lineal. Lo que observamos que en este caso pasamos a tener un ahorro de pérdidas de calor en torno al 94%. Si os dais cuenta, con un espesor de 60 milímetros nos iríamos a un ahorro de un 91%. En el caso de considerar un espesor mayor, nos iríamos a un potencial de ahorro de un 94%. Ahora bien, ¿en qué se traduce este potencial de ahorro? Este potencial de ahorro se traduce en lo siguiente. Vamos a ver, en un primer lugar, si utilizamos coque de petróleo, como hemos hecho en este caso específico, como combustible, podemos observar que en primer lugar se emiten a la atmósfera 176 toneladas de dióxido de carbono al año, considerando efectivamente una tubería de 300 metros de longitud sin aislamiento. En el caso de que colocamos un aislamiento, una coquilla de 60 milímetros de espesor, podemos observar que este valor se puede reducir en torno a un 91%, pero aún así tendríamos en torno a 15,7 toneladas de dióxido de carbono por año. Si empleamos un espesor superior, en este caso de 100 milímetros, vemos directamente que este valor de 176 toneladas se puede reducir a 12,2 toneladas de dióxido de carbono al año. Es decir, tendríamos un potencial entre un 93 y 94% de ahorro, es decir, de reducción de emisiones de CO2. Pero, ¿en qué más consiste este potencial de ahorro? Este potencial de ahorro también consiste en la parte económica. A todos nos gusta de vez en cuando mirar el dinero que tenemos en el bolsillo. Básicamente lo que habíamos comentado anteriormente. Si nosotros consideramos 2 céntimos por kilovatio hora como un precio de energía, lo que hemos dicho anteriormente, en torno a 10.050 euros anuales, se podrían considerar costes, pues pérdidas, teniendo en cuenta la tubería sin aislar. Si aplicamos un aislamiento de 60 milímetros de espesor, estos costes o pérdidas se traducirían única y exclusivamente en 900 euros. Y si aplicamos un espesor un poquito superior, en vez de 60 milímetros, nos vamos a 100 milímetros, estos costes rondarían en torno a los 700 euros al año. Como veis, estamos ya no tan solo reduciendo las emisiones de CO2 anuales, sino también estamos reduciendo esos posibles costes o pérdidas anuales en términos económicos. Y ya por último, suponiendo pues, que es una estimación aproximada de costes de aislamiento de entre 80 a 100 euros por metro de longitud de tubería, vemos que los costes de inversión se podrían amortizar después de 3,4 años, considerando 100 euros por metro, o después de 2,7 años, considerando 80 euros por metro. Como podemos observar, sí, consideramos todo el conjunto de este ejercicio de aislamiento. Una tubería que está ubicada dentro de un edificio y que no está destinada en un principio a una manipulación constante, podemos tener en cuenta que esta amortización es bastante buena para una propiedad, debido a que el aislamiento teóricamente tiene que estar intacto para una vida de entre 20 y 30 años. Como podéis observar, simplemente haciendo un ejercicio muy básico como el que os acabo de presentar, podemos observar que efectivamente con el aislamiento podemos llegar a tener un importantísimo potencial de ahorro.
por supuesto, siempre y cuando tengamos en cuenta el aislamiento adecuado para el sistema. Y nada, simplemente aquí es mi exposición, doy paso ya a mi siguiente compañera en Afelma.